Se está preparando y se va a efectuar el nuevo orden de cosas. Por los Illuminatis, por el Club Bilderberg y por los potentados de la Tierra. En especial apoyado el nuevo orden por los criminales pedófilos demoníacos del Vaticano. Se va a efectuar. El hecho de que masas de gente se manifiesten no vale para nada. La gente no vale para nada. O sea, para los votos. Aunque no votasen, se pondrían los mismos de siempre en el gobierno. Estaría la misma nobleza y la gentuza criminal del Vaticano, traficante de drogas, estaría igual. O sea, la gente en sus votos es una fantasía, una ilusión. Porque los del dinero y a su vez los Illuminatis o los del Club Bilderberg, que son los que manejan el dinero del mundo y lo están ya acaparando en los bancos suizos y norteamericanos, los del dinero deciden quién va a ser presidente, quién va a ser diputado, quién va a ser dictador o quién va a ser nada, o quién hay que eliminar. De tal manera que lo que el pueblo diga, las ideas, ideologías políticas o religiosas o lo que, no vale para nada. Han movido siempre las fichas ellos, los Illuminatis, que son una prole de poder fáctico, religioso y monetario inmenso, que ya han acaparado billones de dólares preparados para el nuevo orden. Y controlar y explotar y esclavizar de por vida a la entera humanidad. La realidad es que es difícil de explicar cómo se controla a la humanidad desde las áreas o bases extraterrestres en el área 51, o en Dulce, o en Sudamérica, en Puerto Rico, en Antártida, también en ciertos lugares desérticos, como en Petra, las ciudades subterráneas, como en el Tíbet, en fin, hay infinidad de lugares donde son bases extraterrestres, llevan miles de años ahí. Pero ahora el tema es cómo controlan a millones de personas. Vuelvo a repetir, y empezando, las personas no valen para nada. Millones de personas es como el ejemplo de las hormigas. Todas tienen una función, hay quien recoge alimento en verano, hay guardas que vigilan las entradas para no entrar extraños, hay gente que incluso ordeña pequeños insectos o larvas. Pero ¿quién manda en un hormiguero? La reina. La que pone los huevos es la que manda. Entonces, millones de hormigas no pintan nada, hacen un trabajo rutinario, constante siempre, pero quien manda es la reina madre. En eso es semejante a la humanidad. La humanidad, las masas de gente, millones no, nada. Cuando un dictador como Hitler o Stalin, o Mao Zedong o cualquier otro, ha ejercido poder sobre las masas no. Millones y millones no pintan nada. O han sido sometidas a la fuerza del terror, matanzas masivas de gente, como el caso de Pinochet, o Franco, o Hitler, o Mussolini, Stalin, o Mao, como digo. Las masas no han pintado nada. ¿Cómo se dirigen estos organismos? Por ocultistas, mediums espiritistas. Todas las noblezas de toda la vida, no es nada moderno, de siempre, como los césares, mucho más atrás, los políticos actuales, las religiones, sobre todo el Vaticano, y otras religiones, los banqueros, gerentes de grandes medios de comunicación. ¿Cómo se controla esta gente? Por ocultistas, mediums espiritistas, que para cualquier decisión pequeña o grande no mueven un dedo si no consultan a su medium espiritista. Y en una mesa redonda hacen una sesión espiritista invocando el medium o mediador a los seres de la oscuridad y le plantean el negocio que quiere hacer o el problema. Y los seres de la oscuridad le dicen lo que tienen y no tienen que hacer, o lo que tienen que hablar o no tienen que hablar, o cómo tienen que levantar las manos, moverse, o qué tienen que decir. Y no dicen ni una palabra, ni más ni menos que lo que ellos, los ocultistas o los seres de la oscuridad, le dicen. Ocurre el caso paradójico que muchos políticos
de izquierda y de derecha, al final de cuentas son los mismos, ¿no? No existe la izquierda o la derecha, son políticos corruptos que van a forrarse y nada más, ¿no? En colaboración con la religión, ¿eh? A hincharse dinero y a esclavizar a la gente y aplastarla lo máximo posible. Bueno, hay casos que los políticos tienen a un medio ocultista, todos, sin excepción, como los reyes, la nobleza, todo. Y entonces, el mismo medio ocultista, digamos, que controla o que da consejos a los de la derecha, al presidente, es el mismo medio que va al día siguiente a dar los mismos consejos a los de la izquierda, a su presidente, y así a la nobleza, etc. Es como la Iglesia Católica. Lo mismo. La Iglesia Católica a lo largo de la historia ha fortalecido y ha apoyado las matanzas más horrendas de la historia del mundo, porque ellos mismos han hecho las matanzas más espantosas de la historia con la Inquisición, y eliminaron millones de indios en Sudamérica. Y en Europa la Inquisición hizo estragos. Llegó a Europa entera a la Edad Media, o las matanzas de las cruzadas. Aberrante. Pues el Vaticano, como ellos, tienen un medio satanista ocultista que les dicen a los papas a quién tienen que elegir papa, qué tienen que hacer, a qué papa tienen que asesinar, y lo hacen ciegamente. Pero claro, la religión católica, ¿qué hace? En las dos guerras mundiales, pues el papa, digamos, Pío X o Pío XII, ¿no?, aconsejaba a Hitler y apoyaba a Hitler y hacían ceremonias religiosas a favor y en gloria a Hitler y al Tercer Reich. Y el mismo Papa apoyaba también a los norteamericanos, a Eisenhower, a Truman, a quien sea, y también a los rusos, etcétera, etcétera. El Vaticano apoyó a los ingleses en la guerra mundial, a los franceses, a los norteamericanos, a los holandeses, a quien sea. De tal manera que cuando terminaba la guerra, uno, lógicamente, tenía que ser una nación la ganadora. Y claro, el Vaticano se aprovechaba, decía que ella la había apoyado y había bendecido y había orado a Dios por la victoria. Y entonces el Vaticano exige beneficios y paraísos fiscales y mucho dinero. Sin darse cuenta que también el mismo Vaticano apoyó a Hitler, apoyó a Mussolini, apoyó a todo el mundo. Es el clásico monstruo que juega con dos barajas. Por ello los ocultistas pues trabajan, pero siempre como la Iglesia Católica, con dos barajas. Van a y luego van al de enfrente, a la oposición, y van a la nobleza, al rey y tal, y les dicen lo que tienen que hacer, de tal manera que la humanidad ha desembocado a lo largo de la historia en un callejón sin salida, en un caos preparado por entes extraterrestres que ya no tiene salida, y es una explosión demográfica, crisis económica y millones muriéndose de hambre, y han hecho que los poderosos, lo que los ocultistas o los entes de la oscuridad han manejado, sigan en el poder, y las poblaciones queden arruinadas y aplastadas, y obligatoriamente y necesariamente a votar y apoyar el nuevo orden preparado ya en el papel. Y ya están los gobernantes que van a regir, la nobleza, las religiones, a qué religión hay que exterminar, a quién no. Ya está todo preparado. Y lo van a hacer. Y cuando eso ocurra, obligatoriamente a la gente dirá, para que no haya descontrol, haya paz y orden, un microchip. Y cuando esa persona que lleva ya de por vida el microchip se rebele contra el orden establecido, pues apagan ese biochip y esa persona deja de existir, ya no existe. O se le elimina el biochip, explota, suelta cianuro y fuera. Así están las cosas. Claro, fíjense que en muchos casos, como el caso del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas, eso estaba preparado por las entes extraterrestres. Detalle por detalle. Muchas semanas antes de que empezase el derrumbe y ese atentado, supuesto atentado terrorista, ya se prepararon las cargas explosivas preparadas para hundir varias torres. No, los aviones sí explotaron y eran hologramas, pero no eran aviones de terroristas que fueron transferidos al planeta Marte. Es como la posibilidad ya muy remota, antigua, de transferir cosas y gente. Por ejemplo, si leen en las escrituras sagradas, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, habla de la transferencia de un profeta al centro de la tierra, Enoc. O sea, eso de la transferencia, a lo largo de la historia se han transferido miles y miles de soldados chinos, japoneses, españoles,
etcétera, etcétera, transportados a la vista de todos, desaparecidos de la vista, y han sido transportados al centro de la Tierra, y en su día explicaré qué hacen allí y para qué fueron transportados tantos miles de soldados al centro de la Tierra. Y con una cosa, igual que los terroristas en el planeta Marte, y los pasajeros y los aviones están vivos, y en el centro de la Tierra están vivos todos, sin excepción, todos. Pero esos son temas que quiero explicar en los medios televisivos cuando tenga posibilidad de hablar, cuando lleve como comienzo a unos periodistas de televisión pública o privada, y con abogados y todo, y llevamos a unas rocas y se verifique que hay gigantes dentro. Claro, estos medios ocultistas, como controlan también a los grandes gerentes de medios televisivos, los espiritistas, mediums, parapsicólogos, que hacen tablas redondas y peticionan a los espíritus de la oscuridad para hacer millonarios a quien los espíritus de la oscuridad quieran. Ellos les advierten a todos, porque todos están unidos entre sí. Es como los políticos, ¿no? Todos unidos, todos se conocen, todos. Masacrarse no se masacran. En la guerra, los que no se conocen, los soldados de ambas naciones, sí se masacran. No los políticos los que promueven las guerras, eso no. Ni la nobleza menos. Pues estos medios ocultistas les advierten que mi nombre, Alberto Canosa, ni se mencione, o les arruinan la vida y la carrera. Y entonces, como he dicho muchas veces, cuando periodistas bien intencionados se han puesto en contacto conmigo, enseguida que ha dicho a su gerente, pues hay un señor interesante que tiene cierto descubrimiento, Alberto Canosa, y enseguida la cara blanca. ¿Se dan cuenta, por ejemplo, que la Inquisición, en la actualidad, el Papa actual fue el antiguo cardenal de la Inquisición en el Vaticano, protector de pedófilos, admirador de Hitler? Bueno, pues estos personajes son controlados todos, sin excepción, por medios ocultistas satanistas, como el Vaticano. Los mismos satanistas que trabajaron con Hitler, con la secta Thule y la sociedad Brill, ocultista de igual manera, como Henry Himmler, el responsable de los campos de exterminio, ocultistas, satanistas. Los mismos ocultistas de Thule y de otras organizaciones satanistas que trabajaron durante el Tercer Reich hasta 1945 con Hitler, empezaron después de la guerra a trabajar con el Vaticano. Eran los satanistas que tiene el Vaticano para decirles a qué es lo que tienen que hacer, con qué políticos tienen que conciliarse, qué palabras tienen que decir, cómo tienen que vestirse, hasta las manos, cómo hay que moverlas, cuándo hay que sonreír, cuándo no. O sea, son muñecos, pantomimas, con hilos invisibles. Pues estos ocultistas les advierten que de mí ni hagan mención. Pues estos, le decía de la Inquisición actual, cuando el cardenal o el que sea o el clérigo empieza a decir cosas molestas que perjudican los negocios financieros del Vaticano, el Vaticano les prohíbe hablar, la Inquisición está en vigor. Y ese hombre ya no habla con nadie por prohibición, o sea, como si estuviera mudo. De la misma manera, son los políticos, son los gerentes de medios televisivos, son la nobleza. Cuando los ocultistas le dicen, Alberto Canosa, ni nombrarle, o les arruinamos la vida y la carrera, y les hacemos la corona en España y en donde vayan, y les arruinamos, incluso encarcelados o asesinados. Por eso comprenderán que mi voz es imposible, prácticamente de momento, imposible que se oiga en los medios de televisión. Porque les dicen que si me dejan hablar y mi voz se oye, habrá una hecatombe y una ruina para el que lo intente. Y tienen terror y miedo. Por eso comprenderán que en los enigmas y misterios, y que por qué no se resuelven, que cuándo se sabrá todo esto, que jamás se podrá saber quién hicieron estos monumentos o pirámides en la Luna, en Marte, en la Tierra. Sí se llegará a saber. Sí se llegará a saber. Y pronto. Una vez Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17, también este mismo texto, dicho en otra ocasión por Jesucristo, lo hallarán en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26, o en el de Marcos, capítulo 4, versículo 22, etcétera, etcétera. Siempre lo repitió Jesucristo. Y dijo textualmente, porque no hay nada escrito, ni nada sumamente ocultado que nunca llegue a saberse, ni nada sumamente protegido o escondido que nunca salga a la luz y nunca llegue a manifestarse.
Evangelio de Lucas